A veces unas elecciones lo dicen todo de una época. En Rumanía, la primera vuelta de las presidenciales acaba de ganarlas George Simion, el candidato ultranacionalista. Venía apadrinado por otro euroescéptico que ganó en las elecciones de noviembre. Aquellos resultados se anularon por supuesta injerencia de Rusia. Hoy el país sigue polarizado y su mayor herramienta electoral es TikTok. Solo 35 años después de derrocar a la dictadura comunista de Ceausescu, Rumanía vuelve a mirar a Moscú más que a Bruselas. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Rumanía, ¿un socio más para el club de Putin? Împreună am scris astăzi istorie. Ne apropiem de un rezultat excepcional. Hola, Raúl. Hola, muy buenas. Raúl Sánchez es el corresponsal del País en Bucarest. Este sonido es del domingo 4 de mayo. Era George Simion, el líder del partido ultranacionalista rumano, AUR, que estaba dando un mensaje a la ciudadanía. Acababa de ganar la primera vuelta de las elecciones y yo te he llamado porque son unas elecciones para elegir al presidente de Rumanía, pero tienen mucha importancia no solo allí, nos afectan a todos los europeos. Enseguida te pregunto por qué, pero quiero empezar con lo básico. ¿Quién es George Simion? Simion es un personaje que ha aparecido en los últimos años, pero que ha sido un activista desde que era universitario, desde que estaba estudiando historia. Él pertenecía a un grupo de ultras de fútbol. Él incluso ha llegado a decir que ha aprendido mucho más en las gradas de los campos de fútbol que en las escuelas donde él estudió. Realmente es un personaje atípico porque él aparecía en protestas, pero no se involucraba en política. Hasta que en 2019 creó el partido Alianza para Unión de los Rumanos. Y ahí vio que había un electorado que buscaba ese patriotismo que atrapaba dos lados. Uno que es el nacionalsocialismo de la época del dictador Nicolae Ceausescu. Ese patriotismo de Ceausescu lo ha unido en gente que tiene esa nostalgia. Luego tienen los otros que añoran la época de entreguerras, que es un momento donde gobernaba el rey con un gobierno fascista que apoyaba a Adolf Hitler en la guerra, y ha conseguido aunar a esos dos segmentos del electorado. Porque este hombre de 38 años es un hooligan que ha conseguido levantar de la nada un partido y que ahora mismo es el segundo más importante en el Parlamento. Raúl, si tú tuvieras que darme dos pinceladas de por qué es importante lo que se está votando ahora mismo en Rumanía, ¿qué es lo que destacarías? Realmente se está votando estar en contra o a favor de la Unión Europea. En 2004 ganó un político de derechas para dejar de lado a un candidato socialdemócrata que venía de la época de la dictadura de Ceausescu. Era la continuación de las ideas de la dictadura comunista. Luego, 10 años después, ganó un candidato que su mantra era luchar contra la corrupción. Además, hay que contar que se viene de unas elecciones en noviembre que fueron anuladas y que realmente ha generado confusión y mucha preocupación. Cuéntame por qué se suspendieron esas elecciones. Se suspendieron porque de la nada surgió un candidato que estaba muy descartado en las encuestas y que de repente las ganó, cuando todos los sondeos daban como ganador a un candidato proeuropeo. Incluso Simion, que se presentó y que era el favorito de la extrema derecha, él se quedó cuarto. Entonces todo el mundo empezó a preguntarse quién era este personaje, porque apenas se había escuchado, aparecía en las televisiones de estas más radicales, pero no se desconocía. Entonces empezaron a investigar, sobre todo ONGs defensoras de la democracia, pues que observaron movimientos muy extraños en las redes sociales, especialmente en TikTok. Y ahí había una serie de cuentas falsas que se habían creado 2 o 3 años antes, difundiendo los mensajes
de Călin Georgescu. En 2 días llegaron a tener más de 500.000 de visualizaciones. No sabían contestar a eso. ¿Cómo podía surgir? Fue un escándalo. Así que, debido a la presión, el servicio secreto tuvo que desclasificar unos informes que decían que sí que había habido irregularidades y que entonces tenía que, pues de alguna manera, presentárselas al Tribunal Constitucional para que dictaminara si eso realmente era correcto o no, si las elecciones se habían desarrollado de manera normal. Entonces, Raúl, por entender lo que me estás contando, en esas elecciones de noviembre, el candidato ultraderechista Călin Georgescu, que no tenía un apoyo significativo antes, de repente consigue muchísimo en TikTok y se empieza a sospechar. Y en ese momento es cuando se invalidan las elecciones. Se empieza a sospechar y entonces el presidente del país, Klaus Iohannis, está obligado a convocar el Consejo Supremo de Defensa del país. Y detectan que hay un movimiento muy extraño en TikTok y explican el porqué. Y luego también una injerencia de un actor extranjero. No dicen, no nombran el país, pero 2 días después el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reconoce que hubo una interferencia por parte de Rusia. Y eso forzó al Tribunal Constitucional a revisar la validación de la primera vuelta de las elecciones. Él siguió pues, con sus diatribas en contra de las instituciones democráticas, que eso le conllevó que lo inhabilitara el Tribunal Constitucional, porque la máxima institución judicial señaló que un presidente siempre tiene que defender la Constitución y la democracia. El Tribunal Constitucional decide inhabilitar a Georgescu a raíz de los informes del Servicio Secreto. O sea que la máxima autoridad judicial en Rumanía decide paralizar el proceso electoral porque ve cosas irregulares y además inhabilitar al candidato, que me ha llamado mucho la atención lo que decías antes, ¿no? Que en TikTok de repente había recabado muchísimos apoyos. No sé si quedó suficientemente acreditado que aquellas elecciones estaban manipuladas y luego también quería preguntarte por qué es tan importante TikTok en Rumanía. En Rumanía las redes sociales más seguidas son Facebook, Instagram y TikTok. ¿Qué ocurre? Que Georgescu sí que está comprobado que realmente manipuló las elecciones porque él no puso ningún euro en la campaña electoral, pero sí que empresarios a su alrededor sí que pusieron dinero, incluso más de 1 millón de euros. Entonces, de alguna manera, eso que está demostrado sí que habla de una financiación ilegal de la campaña electoral que no informó a la Oficina Electoral Central. En tus crónicas estaba leyendo también que hablas de otro ingrediente importante y es la diáspora. ¿Por qué tiene tanta relevancia la diáspora rumana, la gente que vive fuera? ¿Qué papel ha desempeñado en estas elecciones? La diáspora está realmente también enfadada con el actual sistema o con los partidos tradicionales. Una gran parte querría volver a su país. Ellos, al fin y al cabo, están fuera forzadamente. Entonces, ven que los actuales gobernantes no consiguen mejorar las condiciones, sobre todo laborales. Es curioso, pero donde más ha votado a este candidato antieuropeo ha sido en Europa Occidental y en el norte de Europa, cuando en el resto del mundo ha sido el otro candidato proeuropeo, Nikos Orban, quien realmente ha ganado más votos. Es una cosa muy curiosa. Entonces, la diáspora suele ser un voto que al final que sale muchísima gente. Y Simeón ha ganado 600.000 votos. La diferencia con el segundo, Nikos Orban, es enorme. Oye, ¿se ha notado mucho la diferencia entre el voto rural y el voto en las ciudades? Ocurre que Rumanía es un país muy centralizado. Es Bucarest y luego el resto del país. Entonces, eso también añade que al final los políticos se centran muchísimo en Bucarest y abandonan un poquito el resto. Y luego el de los votos de los jóvenes, que han votado menos que en noviembre, tienden más también a votar al candidato de extrema derecha
porque lo ven antisistema también, porque lo ven que puede hacer algo distinto. Me hablabas de la economía que no termina de tirar y también de los jóvenes y el desempleo. Está muy complicado allí para la clase media. Apenas existe el desempleo, tiene un 5%, es decir, tiene un paro técnico realmente. Lo que ocurre es que los salarios todavía siguen siendo bajos respecto a la Europa occidental y por eso todavía muchísima gente se marcha. Eso también genera pues, un cabreo porque el país al fin y al cabo no avanza. Luego los precios de la vivienda también están siendo cada vez más caros y más difíciles de conseguir también un préstamo. Entonces Simeón, por ejemplo, se está vendiendo en ese sentido de que quiere rebajar los impuestos y que quiere también pues, reducir préstamos, es decir, que sea el Estado el que pague la parte de esas hipotecas. Es más, no hace mucho dijo que daban pisos de 35.000, 40.000 euros gratis, tal como era en la época del comunismo, cuando la vivienda casi se daba regalada. Ahora me sigues contando, Raúl. Volvemos enseguida. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Estoy charlando con Raúl Sánchez, mi compañero que cubre la información del País de Rumanía, pero también cubres Moldavia y por ahí quería ir. Raúl, tú conoces bien los países de la zona. Me decías que la primera vuelta de las elecciones que se acaban de celebrar en Rumanía se han anulado, hay sospecha de manipulación por parte de Rusia y hay países como Eslovaquia y Hungría, vecinos, que ya son abiertamente prorrusos. ¿Qué importancia tendría que Rumanía entrase en ese club de países afines a Vladimir Putin? Realmente enorme, porque Rumanía es un país muy importante para el control del Mar Negro. Es muy importante porque por ahí se mueve la flota rusa, por ahí se mueve realmente mucha mercancía. Es importante que Rumanía siga controlando una frontera de la OTAN para observar lo que hace Rusia en esa zona. Pero aparte de eso, lo más esencial porque tenemos la guerra de Ucrania. Rumanía tiene 630 kilómetros de frontera con Ucrania. Es uno de los países que más ayuda al país vecino. La ayuda militar, muchísima, pasa por Rumanía. Tener en contra de la Unión Europea a Rumanía y que no ayude a Ucrania en su defensa, su lucha por defender su territorio ante la invasión rusa, eso puede ocasionar un gran problema en la región. Y luego, por otra parte, Moldavia depende muchísimo de Rumanía. Ahora cada vez más en la electricidad, porque siempre ha estado supeditada a Rusia, pero también la ayuda económica. En 1989, los rumanos derrocaron a su dictador comunista, Nicolae Ceausescu. Las imágenes del momento han pasado a la historia porque fueron brutales. Ceausescu y su mujer pues, fueron ejecutados delante de las cámaras de televisión. Lo vimos en todo el mundo. ¿Cómo, Raúl, un país que llevó a cabo este rechazo del comunismo hace relativamente poco, ahora está al borde de entregarse de nuevo a los brazos de Rusia? Rusia y Rumanía no tienen puntos en común lo que es en política exterior, pero lo que es en política interior sí que se parecen muchísimo, con ideas conservadoras. Por eso, en los mensajes de Georgescu y de Simeón, que son muy parecidos a los de Rusia, han tirado muchísimo, porque resulta que ellos están en contra del matrimonio homosexual, niegan el cambio climático, la religión para ellos está muy presente. Son ideas que coinciden y que eso lo están explotando. Luego, además, quieren ser más independientes de la Unión Europea. Quieren tener sus propias políticas que no vengan dirigidas desde Bruselas.
Eso también en Rusia, pues de alguna manera, pues explota esas intenciones. Y es por eso que Simeón quiere realmente pues alinearse con Viktor Orbán o con Giorgia Meloni, los primeros ministros de Hungría e Italia. Entonces, Raúl, parece claro que en estas elecciones lo que se está decidiendo es si Rumanía, a partir de ahora, mira hacia Rusia o mira hacia Europa. No me has contado quién es el candidato proeuropeo que se va a enfrentar en la segunda vuelta a Simeón, que es Nicu Orban, el alcalde actual de Bucarest. Es un matemático que siempre ha sido activista y que siempre pues, es ocupado con temas de defender los edificios antiguos, emblemáticos de la capital de Rumanía. Y se involucró poco a poco en política, hasta que le ofrecieron realmente presentarse a las elecciones en Bucarest. Y que ha sido pues, una figura central en la renovación política en la capital. Lo que pasa es que no tiene realmente representación en el resto del país, que es donde ahí tiene gran problema, donde no llega a la gente de otras ciudades, sobre todo de las pequeñas. Y con todo esto ha conseguido la mitad de votos que Simeón, es decir, 1.800.000. ¿Cuáles son sus opciones para ganar a Simeón en la segunda vuelta, el 18 de mayo? Pues que también es antisistema. Todo esto que me has contado, ¿qué reacciones ha provocado entre los rumanos? ¿Se ha tambaleado de alguna manera la política? ¿De qué hablan en los debates? ¿De qué hablan en la calle? Hay una grandísima polarización. Los que están a favor de Simeón están ultra contentos y lo expresan no muy claramente. Pero los que son proeuropeos están muy, muy pesimistas, te dicen que están hundidos y que esto va a durar mucho tiempo. Es más, uno me decía que probablemente el país tendrá que pasar por la aventura del extremismo de derecha hasta que realmente nos demos cuenta, dice, que los que se regocijan de haber golpeado el sistema, pues se den cuenta de que la magnitud del desastre económico y político que vendrá va a ser enorme. Raúl, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.